Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este programa de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco. Soy Cecilia Zeta, jefa del proyecto, y agradezco su presencia. En esta ocasión vamos a tocar un tema que es muy sensible, muy especial, pero muy importante de tenerlo en cuenta, lo que es la salud mental y las adicciones. Y para eso tenemos en esta ocasión al maestro José Antonio Alcocer y a Pablo Puig, al maestro Pablo Puig, quienes nos van a hablar de esto. Pero antes de iniciar, les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, maestro Alcocer. Muchas gracias. Gracias, maestro Pablo Puig, Gracias, por Ceci. haber atendido la Gracias. invitación. Y bueno, les voy a decir quiénes son ellos. El maestro Jorge Alcocer es licenciado en Derecho, cirujano dentista, está diplomado en Administración Médico Hospitalaria y tiene estudios de maestría en Dirección y Administración de Salud, con un doctorado honoris causa por clubes UNESCO. Ahorita nos dices qué es eso. Pero actualmente es director del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Es un programa muy importante. Creo que ahora que tuvimos esta pandemia, es más necesario saber la condición emocional que vivimos y la posibilidad de que nos destruyamos si adquirimos algún tipo de adicción de todo tipo. También trabajó en la representación del gobierno del estado de Tabasco en la Ciudad de México, trabajó en los servicios médicos del Nacional Monte de Piedad, también en el área médica de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y durante 11 años formó parte del patronato de la Ciudad de México de los Centros de Integración Juvenil, que Pablo Puig conoce bastante bien, donde tuvo mucha trayectoria. Por su parte, el maestro Pablo Puig, ¿es Puig o Push? No es push, pero Es Push, pero yo siempre he dicho Puig porque más así te fácil. conocí, compañero. Sí, además nos evitamos algún problema de Sí. ortografía. Y bueno, él tiene la licenciatura en Psicología y la maestría en Ciencias de la Salud de los Trabajadores, ambas en la UAM Xochimilco. Tiene una especialidad en promoción de la salud y prevención del comportamiento adictivo por la Facultad de Psicología de la UNAM y es doctorante en investigación interdisciplinaria en la Universidad de Anáhuac, México Norte, con una amplia trayectoria en los centros de integración juvenil, donde estuviste alrededor de 25, 26 años trabajando en centros y dirigiendo, al menos en la última etapa, el de Miguel Hidalgo. el Centro Miguel Hidalgo. Ha sido profesor en el Programa Nacional de Telementoría en Salud Mental y Adicciones, secretariado técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y los servicios de atención psiquiátrica. Pues bienvenidos, gracias por atender esta invitación para que nos compartan con el público y con la comunidad universitaria principalmente. Pues primero, ¿qué es esto del instituto? No, muchas gracias por la oportunidad de estar en una universidad tan querida como es la Casa Abierta al Tiempo, la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy querida para mí por muchos aspectos personales. Y este tema de las adicciones es un tema que yo creo que nadie podemos ser ajenos a esto. Todos conocemos en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, a alguien que tiene problemas con el consumo de alguna sustancia psicoactiva o algún problema de salud mental, que hoy esto va de la mano. En el instituto somos el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. Nosotros somos el órgano normativo y rector de las políticas públicas de salud mental y adicciones, lo cual pues es una gran responsabilidad y un gran reto en una ciudad pues con tanta diversidad de población, con tantas situaciones sociales que vivimos, y me atrevo a decir que lo estamos haciendo de una manera como no se había hecho en muchos años. Somos un referente a lo que se está haciendo hoy por hoy en Ciudad de México. ¿Desde cuándo está este instituto? Este instituto tiene 11 años, 11 años. Realmente es un instituto nuevo. Se funda en el año 2011, dada la necesidad del consumo que había. Se necesitaba un instituto que realmente fuera marcando las normas y el camino por ejemplo, del consumo de tabaco. Debemos recordar que nos empezó a prohibir en ciertos lugares el consumir tabaco, porque pues, muchos decían, oye, tú quieres fumarte una cajetilla diaria, está padre, pero yo no tengo pues, la culpa de que tú fumes y yo me vaya a enfermar sin que yo fume. Y así hemos seguido haciendo espacios libres de humo, hemos tomado varias acciones en el consumo también de bebidas alcohólicas, donde sí, donde no. Traemos muchos proyectos interesantes. Ahorita en estadios queremos tener zonas que sean libres de alcohol,
porque el alcohol pues es un generador de violencia. Y es un tema, o sea, casi la gente va a tomar. Van, pero también hay familias que quieren ir, el papá con su hijo o los chavos que son novios y quieren ir a disfrutar un partido y qué desagradable que esté expresándome como tal el borracho al lado, faltando el respeto, generando violencia, Aventando los vasos. aventando cosas. Entonces queremos tener áreas en las cuales pues ya no exista esa parte, que uno puede ir en plan tranquilo, ya sea en familia, con la pareja, con quien uno quiera. Bueno, quiero ir a disfrutar realmente el partido, es válido. Entonces no tenemos por qué estar conviviendo con alguien que pues desgraciadamente, como bien dices, muchos confunden, creen que son cantinas y pues no son cantinas. Entonces en este instituto crean estos proyectos, líneas de actividad donde la gente determine dónde sí, dónde no se pueden consumir cosas. Pero también dan servicio sí, de atención si yo tengo un hermano o yo me siento mal y quiero decir, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué consumo alcohol o por qué tabaco? Marihuana, no sé. Fíjate, Ceci, te voy a platicar que ahorita cuando inicia la situación de la pandemia, nosotros veíamos la necesidad, por lo mismo se cerraron los centros de atención, se cerró el instituto en el instituto tenemos servicio médico, tenemos psicólogos, tenemos psiquiatras que pueden atender a las personas de manera presencial, pero dada la situación de la pandemia, pues como todos bien sabemos, el encierro generó una serie de situaciones, aumento en el consumo, ansiedad, depresión, violencia familiar. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No podemos ser omisos a una situación que vemos que es real y que está pasando. Y abrimos lo que se llama la atención virtual. Entonces abrimos dentro de la página algo que le pusimos atención virtual. Uno se conecta, se mete uno a la página del YAPA, www.yapa.gov.cdmx. Uno entra y en la página ahí dice atención virtual, le da uno clic y va a aparecer un especialista en adicciones que es de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Y así como nos están viendo ahorita, así está el especialista y estamos platicando. Y sí, tuvimos una situación de éxito. Y sobre demanda, me imagino. Y dando la atención a la gente. Y vimos que además hay personas que no se atrevían a ir porque les da miedo estar frente a exponerse, ¿no? A alguien. No digamos especialista, alguien especialista en adicciones, que los escuche les da miedo. Y por la parte virtual muchos se atrevían a exponer sus casos y a decirlo. Entonces es un programa que empieza con la pandemia, pero que llegó para quedarse. Esto es una parte nueva que no existía. Y nosotros en el instituto, con la autorización de la doctora Oliva López Arellano, la secretaria de Salud, que es egresada de esta universidad. Y maestra de aquí y maestra, también. Sí, una es cierto. persona con una visión extraordinaria. Ella nos impulsó para que se creara todo este proyecto. Es un proyecto que se quedó. Entonces depende de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Del Gobierno de la Ciudad de México. Nosotros somos un órgano autónomo, pero dependiente de alguna manera de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. ¿Y si yo hablo, es gratuito? Sí, todos los servicios que tenemos en el instituto son totalmente gratuitos. Y no solo en el instituto, todos los servicios que tiene la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México son totalmente gratuitos. Pueden ir con la confianza. Hay ciertos institutos o ciertos lugares donde cobran supuestas cuotas simbólicas, que son 70 pesos, 100 pesos, pero se tienen que ir 3 veces a la semana. Dicen, o me atiendo o atiendo otras prioridades en mi vida. Entonces, no se atienden por eso. No, aquí todo es gratuito en todos los sentidos. Entonces, aunque ya no estamos en confinamiento, sigue estando este servicio abierto a esa... Totalmente. Y no hay que decir nombres, pero ¿qué llegaba más? ¿Quién pide más ayuda? ¿Jóvenes, adultos hacia sus hijos, jóvenes o niños? ¿Cómo? Es muy interesante tu pregunta. Nosotros pensaríamos que habla a veces la persona que consume pidiendo ayuda. No. Habla generalmente un familiar cercano o alguien cercano. ¿Qué hago? ¿Cómo atiendo a mi hijo? ¿Cómo atiendo a mi esposo? ¿O cómo atiendo a mi hermano? ¿Qué hago en estos casos? Nosotros empezamos a platicar con la persona. Oye, mira, tienes que actuar de esta manera, tienes que hacer esto. Y ya le empezamos a instruir qué debe de hacer. Y generalmente, en el 80% de los casos, aceptaba hablar la persona que consume. Y ahí empezaba una relación. Se creó una relación con las personas muy interesante, muy bonita. Y puedo decir que de éxito. Fue de éxito totalmente. ¿Y puede ser también presencial? Sí. O sea, puede ser la disposición que uno tenga, ya sea
virtual o Sí. ir allá al centro? Si alguien quiere empezar al por la instituto. parte virtual, puede empezar. Y nosotros, si vemos la necesidad de que sea presencial, tenemos dos formas que lo podemos atender en primera instancia. Uno es invitarlo al instituto, se le atiende en el instituto y se hace lo que se llama un tamizaje. Y de acuerdo al tamizaje, el tamizaje es para ver la necesidad real que tiene en su tratamiento. Si vemos un caso que esté en peligro su vida, incluso tenemos los hospitales toxicológicos del gobierno de la Ciudad de México, que son dos, uno en Xochimilco y uno en Venustiano Carranza. Son hospitales maravillosos para el tema de adicciones. ¿Y ahí se internan? Ahí se internan, Wow. se les da el tratamiento totalmente gratuito con especialistas en adicciones, porque hay personas que el consumo es tal que está en riesgo su vida. Entonces, por eso tenemos los hospitales toxicológicos, que como repito son dos, y si vemos que no es un caso tan grave que está en riesgo su vida, tenemos los UNEMESCAPA. En distribuidos tenemos 26 en la Ciudad de México, en todas las ¿Y qué alcaldías. son? ¿Unidades? Son unidades para atención especializada en consumo de sustancias psicoactivas, de adicciones. Pero son pequeños espacios. Pequeños ¿no? espacios, muchos en centros de salud, donde ahí se atiende de manera especializada el consumo de sustancias psicoactivas, sea alcohol, ya sea tabaco, ya sea cristal, cualquier sustancia psicoactiva. Hay una cantidad de cosas que... Y cada día surgen nuevas y nuevas y nuevas. Entonces tenemos que estar Sí. muy actualizados con todo. Entonces, una parte es atender a quien solicita para su familiar o para uno mismo ante una adicción, pero me imagino que también difunden que no tomen o que no se droguen o Sí, que claro. este programa. También tenemos, ¿no? o sea, como el nombre bien lo dice, somos el Instituto de Atención, que la parte de atención es pues todo esto que estamos platicando ahorita, de atender a las personas que ya tengan la necesidad de atenderse. Y prevención. Prevención, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando mucho desde niños de quinto y sexto de primaria, empezándoles a explicar los riesgos. Bueno, quinto y sexto de primaria, secundaria, preparatorias y universidades, que son jóvenes que tienen el derecho de saber qué es una droga, qué es una droga legal, qué pasa, qué no pasa, porque en muchas ocasiones consumen, pero no saben, ¿no? O sea, tenemos el derecho a la información, tenemos el derecho a saber cuál es ese hilo tan delgado, donde se puede romper y dónde podemos llegar a tocar fondo. Y yo como le digo, esto es una enfermedad física, sí lo es una enfermedad como no queremos tener COVID, nadie quiere tener COVID, nadie quiere tener un problema de hipertensión, nadie quiere ser diabético. Yo les puedo asegurar que nadie quiere tener el problema de las adicciones. Es una enfermedad física, es una enfermedad mental, sí lo es, pero también es una enfermedad social, porque eso afecta descompone a la nuestras familia. familias, nuestro trabajo, nuestro entorno social. Entonces, es algo muy complejo. Por eso la ley cambia. La ley general de salud tiene modificaciones en abril de este año y se publica de que ahora las adicciones con la salud mental van de la mano. Sí. Entonces, tenemos que empezar a ver al que consume. El gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue muy enfática y desde el inicio nos dio la instrucción. Quien consume no lo podemos criticar, no lo podemos juzgar, no podemos estigmatizar. Por el contrario, es escucharlo, entenderlo y ayudarlo. Esa es la política del gobierno de la Ciudad de México. Es una política humana, una política que tratamos de ver a las personas como verdaderos seres humanos, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es una verdad, o sea, nadie estamos exentos. Sí, la gente no consume algo ay, me voy a emborrachar porque me da gusto estar borracho o drogado, sino ver la múltiple cantidad de factores que desestabilizan emocionalmente y que sin información hace que, bueno, pues yo creo que con esto me voy a sentir bien, porque un amigo me dijo que con esto me voy a levantar, que con esto me relajo. Y a veces hacemos más caso a amigos que tienen la misma información que uno, que cuando hay especialistas. Fíjate que nosotros cuando empezamos en secundarias o en primarias, nos sorprende la cantidad de información que tienen los niños de 10 años. Decimos, no puede ser que sepan tanto de drogas, de nombres de drogas, de qué pasa. Entonces ya empieza una retroalimentación y cuando llega el momento que les ofrezcan, ellos van a decir, no, por esto. Nosotros en este año hemos atendido, ya sin pandemia, en lo que es 2022, cerca de 5,000, 7,000 alumnos que hemos atendido. O sea, una población importante que hemos atendido en la parte de prevención. Como sabemos, la mejor medicina en todos los aspectos es la medicina preventiva. Entonces, parte de lo que tenemos
es prevención en las escuelas. Y tenemos un programa del gobierno de la Ciudad de México que se llama Barrio Adentro. Nosotros, la política que estamos haciendo ahorita es estar en las calles. La medicina comunitaria es parte fundamental para nosotros. No somos nosotros, yo no soy un director general que esté en el escritorio atendiendo, no, yo soy un director general que esté en la calle, vamos a todas las diferentes colonias para ver verdaderamente qué está pasando, cómo está pasando y qué podemos hacer realmente, ver el sentir de las personas. Porque si estamos en los escritorios, no nos damos cuenta de la realidad. Entonces hay que salir a calle y tocando las puertas también nos hemos encontrado situaciones terribles, terribles, terribles. Eres muy guam Xochimilco, aunque no estudiaste, ¿verdad, compañeros? Pero mi corazón aquí está, créemelo. No, es que es eso, nosotros en nuestra formación universitaria no se entiende en el aula nada más, sino que tenemos que salir todo el tiempo a ver qué pasa afuera y sobre eso empezar a proponer cómo podemos contribuir. Sí. Perdón que te interrumpí, No, pero sí. me trajiste a la UAM Xochimilco, nuestro sistema modular. Y pues es lo que estamos haciendo, mucho estar en calle, estar viendo el sentido de las personas para poder realmente ayudarlos, porque si lo hacemos en otro lado, no funciona. Entonces aquí la política del instituto, del gobierno de la Ciudad de México es ayudar a las personas, pero de una manera humana, respetando las partes sensibles de las familias, porque hay fibras muy sensibles que si no somos cuidadosos, la gente no sigue su tratamiento. Y lo que queremos es ayudar. Si vemos el logotipo, el logo del YAPA es una puerta abierta. Es una puerta abierta que tiene muchos significados. Así como ustedes son la casa abierta al tiempo. Casa abierta al tiempo, así nosotros en el YAPA somos esa puerta abierta para todos. Y nosotros los tomamos de la mano y créeme que los ayudamos a pasar esa puerta de libertad, esa puerta de esperanza, que es lo que queremos. Es realmente darles el mensaje que sí se puede salir, sí podemos haciéndolos juntos y que sepan que los vamos a entender, como lo dije, los vamos a ayudar, los vamos a llevar a que se vean que se puede, pero no solo a la persona que consume, sino a la familia, a su entorno, que sepan que estamos para eso, que nosotros no vamos a cobrar, no vamos a criticar nunca, es al contrario, entender su problema y decirles, miren, aquí está la puerta y vamos a cruzarla y vamos a poderlo lograr. Y lo estamos haciendo. Y en este instituto, aparte de dar la atención, hacer la prevención, también me imagino que hacen investigación de cuáles son los consumos más generalizados, qué afectaciones tiene. Una adicción, hablamos de alcohol y de drogas sintéticas, pero también hay otro tipo de adicciones, ¿no? Sí. Como el juego. Sí, la adicción es al juego, incluso a relaciones destructivas. Esa es buenísima, ¿no? Se pudo ver claramente en la pandemia cómo estalló todo al compartir el espacio que nunca compartimos. Sí. Tronó, perdón la palabra, tronaron las relaciones familiares porque nos dimos cuenta que no se ha trabajado en la salud mental de la familia, no solo de los individuos, sino de la familia. Y creo que fue una gran oportunidad de poner en la mesa ese tema. Sí, darnos cuenta que como familia nos quedamos a deber muchas ocasiones. No todos los casos, pero a veces sí. Platicando el tema de investigación, es una de las cosas que en esta administración, desde que iniciamos en diciembre del 2018, lo estamos tomando de una manera real. Estamos viendo con algunas universidades del gobierno de la Ciudad de México, como la Rosario Castellanos, que ya es universidad, como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y queremos la oportunidad con la UAM de tener protocolos de investigación. Ahorita estamos viendo con la UASM protocolos de investigación de el tipo de consumo de sustancias psicoactivas que prevalecen en los jóvenes, para también de ahí tomar ciertas políticas públicas. Sí. Ha sido sorprendente. Vemos tendencias a suicidio terribles, cierto tipo de consumo, dependiendo mucho de las zonas de la ciudad y de las universidades, varía mucho el tipo de consumo. O sea, a veces en los más jóvenes vemos, ahorita está muy, por llamarlo de moda tristemente, los inhalantes, que los inhalantes los consumen, pues los consiguen en las ferreterías, y ahora hay de colores, de sabores. No, y queman el cerebro rapidito. Eso es directo al cerebro, es un daño irreversible. Y ahora viene un nuevo fenómeno que en la Ciudad de México todavía no lo tenemos, pero nos preocupa y por eso estamos con muchos programas de prevención, el famoso fentanilo que hemos escuchado tanto, que son los opioides sintéticos. Antes era pues la heroína, la morfina, que eran caras, pero caros, ahora están baratos, ¿no? Y ahora los opioides sintéticos, que es el fentanilo, es muy barato, es 15 veces más barato,
5 veces más potente, por lo tanto es más adictivo, pero Pero te 50 veces quema. más destructivo. Sí. O sea, te vas a morir sí o sí. O sea, no hay duda de ello. Entonces, todo eso tenemos que hacer que los jóvenes conozcan, que sepan que existe esto y los riesgos que van a tener. Nosotros cumplimos con decirlos, con sensibilizarlos, y ellos cuando llegue el momento van a tener las herramientas para poder decidir sobre su propia vida. Entonces, cosa que antes no existía. Antes, ¿qué será? Y lo que tú bien dices, Sí. me dicen que no es tan malo, que no pasa nada. No, con las drogas sí pasa, sí hay problemas, sí suceden cosas, sí Hasta destruyen con la familias, marihuana, aunque destruyen sea vidas. natural, orgánica. Y Sí. yo a veces pienso y digo, bueno, si es orgánica, pero no sabes si le pusieron desinfectante al pasto o cómo sabes que es marihuana. No sé, Fíjate, se me hace, hay un te voy a mundo platicar muy de algo que está muy de moda ahorita, la famosa ayahuasca, que hacen sus viajes a lugares, no sé, mágicos. sí, sus viajes mágicos, que van a lugares aislados, en ciertos lugares, donde sea, aislados, en playas se estila mucho, en las montañas se estila mucho. Y la magia, según esto, es que vas a lugares donde no hay nada, no hay un servicio médico, no tienen señal, No hay nadie que te saque de una emergencia, qué y padre. llegan a suceder cosas. Nosotros hace aproximadamente 2 meses tuvimos un caso de un joven alemán de 19 años que vino, aparentemente muy sano, se lo llevaron, empieza a consumir la bebida de la ayahuasca y ahí se quedó, se murió. Se murió y no había a cientos de Atención kilómetros a la médica. redonda, no había servicio médico, no había servicio de urgencia, no había nada. Pues el joven se murió. Entonces es una situación que es de moda y dice no pasa nada. No, sí pasa y muy frecuente hay personas que se mueren, personas que se pueden quedar en el viaje una O semana, un quedarse mes, un día, tocados toda la para vida. siempre, ¿no? Y son situaciones de que llegan a estar tan alterados en esos viajes, porque así como pueden vivir cosas maravillosas, pueden vivir cosas terroríficas, llegan a tener infartos, accidentes vasculares cerebrales, llegan a tener, se han suicidado de lo que llega a suceder, de lo que ven cosas tan terribles, se avientan. Es de cuidado. Entonces, no pasa, es un viaje muy bonito y no pasa nada con la ayahuasca o con, no, sí pasan cosas. Y eso no está regulado, porque sí he encontrado, de hecho, Pablo, alguna vez con estas dudas, le decía, y eso está controlado, ¿no? Hay sitios especializados que se anuncian así para estas exploraciones con el ayahuasca, el peyote, Sí. y sí los estuve revisando, y sí te ofrecen retiro tal día en tal parte, ¿no? Está en Facebook, es Sí. oficial, digamos, tiene todos los datos. No hay regulación con eso, no hay... No, como desgraciadamente son, como tú bien decías, son cosas naturales, es bajo el riesgo de cada quien. Pero entonces también parte de esto es decirles cuidado, tengan cuidado porque lo que está en riesgo es su vida. O sea, no es un juego, no es un viaje maravilloso, es un viaje que les puede costar la vida. En el mejor caso, no sucede nada, o en otro mejor caso se mueren y ya. Pero ¿y si no? ¿Y si quedan No, pero y la en el familia, o viaje sea, y si quedan en todo eso? Pueden ser años que queden en viaje o quedan mal, ya quedan mal para siempre. Claro. Cuidado. Estos rituales que se han puesto de moda con los alucinógenos, sí es algo que hay que alertar a los adolescentes, a los jóvenes, porque hay muchas organizaciones que dentro de su marketing utilizan este eslogan de que con estas sustancias, con la ayahuasca, con la escopolamina, que también es otra sustancia, el famoso floripondio, ¿no? floripondio. Los hongos alucinógenos, los hongos mágicos, el peyote, ¿no? Mucha gente, o estos grupos que promueven el empleo de estos psicodélicos, es como si te resetearan el cerebro, dicen, ¿no? O sea, Y ya que- se que- te va a olvidar todo y ya vas a superar tu bronca. no, la verdad es que Sí, terrible. mientras no exista realmente un estudio científico, una evidencia científica que nos diga que estas sustancias son útiles, hay líneas de investigación, sobre todo en Estados Unidos, que están experimentando con la psilocibina para el tratamiento de la depresión, pero son todavía estudios experimentales, entonces no tenemos una evidencia, no, o sea, no hay un control de calidad de las sustancias, no hay una dosificación adecuada, no se sabe a ciencia cierta las cantidades que a veces se consumen, y eso es como dice el doctor José Antonio Alcocer, que se puede presentar una situación de sobredosis o estados de alucinación o de delirio
que pues prácticamente están situando a la persona en un estado psicótico. Entonces eso es muy riesgoso y muy peligroso, ¿no? Ujú. El cerebro es tan noble y tan bondadoso que hace que estemos vivos y no nos ponemos a pensar que toda sustancia o toda manera en que tu cerebro no funcione adecuadamente se te va a trastornar todo, ¿no? Sí, A veces como que se ve, ay, bueno, pues es el cerebro, ¿qué importa? Pero unos segundos de más que no respires ya así se acaba todo. hubo un daño. Pero si además le estás dando situaciones y sustancias que entorpecen la circulación adecuada del oxígeno, de la sangre, los neurotransmisores. Si todos supiéramos que el cerebro funciona de tal o cual manera, yo creo que lo cuidaríamos más desde niños, ¿no? Qué impresionante. Y eso es lo que precisamente Ujú. intentamos en el Instituto Ajá. para la Atención y Prevención de Adicciones de la Ciudad de México, el poder generar un pensamiento crítico en los niños, en los adolescentes con respecto al uso de las sustancias. Em, que los chicos crezcan conociendo cuáles son los riesgos, cuáles son los daños que provoca cada sustancia, ¿no? Para que ellos tengan la información necesaria y puedan tomar decisiones apropiadas, ¿no? Ujú. Porque regularmente toda esta inquietud empieza durante la adolescencia, por ahí de los 13, 14 años, Sí. los chicos empiezan a tener mucha inquietud con respecto al tema de las drogas, ¿no? Y del efecto que producen estas sustancias psicoactivas. Ujú. Y gran parte de la problemática es que los chicos no conocen los daños ni los riesgos que provocan estas sustancias. O sea, no conocen sus efectos. Claro. Y se les hace fácil experimentar con cualquier droga, incluyendo el tabaco y el alcohol, que son las drogas legales de mayor consumo Autorizadas. Ajá. pues en todo el mundo y que obviamente son las que representan mayor riesgo y provocan mayor mortalidad y morbilidad Ujú. pues en nuestro país y en general. Entonces, Sí. con los programas preventivos que tenemos en el instituto precisamente es trabajar mucho con los niños, los adolescentes, para que ellos desde temprana edad tengan información científica que les permita conocer claramente cuáles son los daños y los riesgos que provocan estas sustancias psicoactivas. Ajá. En México es como, por ejemplo, con el caso de la cannabis, ¿no? O sea, la cannabis en México, pues es una de las drogas que más se ha empleado en los últimos años. O sea, Ujú. la prevalencia de consumo es muy alta, es como cerca del 10% de la prevalencia del porcentaje total en el Ujú. país de personas que han consumido o experimentado con la cannabis, ¿no? Con la cannabis se han hecho muchos estudios, se han hecho muchas investigaciones y pues es una sustancia que tiene repercusiones en la salud mental y física, ¿no? Ujú. Em, pero digamos que en personas mayores de edad, en las personas adultas mayores que ya tienen capacidad de tomar decisión, que ya están bien informadas, ¿no? Digamos que hay una posibilidad de que el consumo sea no Controlado, problemático, no claro. problemático. Ajá. Ujú. El problema es cuando empieza antes de la mayoría de edad o de que el cerebro ya haya madurado, porque los jóvenes pues no están preparados para poder controlar adecuadamente la sustancia. Y Ujú. uno de los grandes riesgos que tiene el consumo de cualquier droga de inicio, por ejemplo en este caso la cannabis, es que te lleva al consumo de otras drogas Sí. más peligrosas, por ejemplo la cocaína o actualmente el cristal, que es una de las drogas, es una de las metanfetaminas que mayor riesgo está provocando actualmente en todo el Ujú. país, incluso aquí en la Ciudad de México, y Ujú. que es algo muy importante que podamos informar a los adolescentes, a los jóvenes, de los daños que provoca el consumo de cristal. El cristal es una sustancia sumamente peligrosa, que es fuertemente adictiva y que la calidad y la pureza de esta sustancia está muy en duda, porque se han hecho estudios de la calidad de esta sustancia y se ha observado que contiene muchas sustancias pues, tóxicas Ujú. para el cerebro, incluso hasta microdosis de fentanilo se ha detectado en algunas muestras de estas drogas que venden en las calles. Ah. Y ese es un grave riesgo Ujú. y es algo que deben de saber todos los jóvenes precisamente para evitar el consumo
de estas sustancias estimulantes de tipo anfetamínico. Porque yo veo que hay dos cosas. Por un lado es el daño que me puede causar consumirlo, pero por otro es un delito. Sí, Sí, algo que sí, es muy si te importante. agarran, a ver eso, ¿cómo está? Si agarran a un chico consumiendo o comprando en la Algo que sí, calle, ¿se le puede detener? ¿No se le puede algo que sí detener? quiero comentar, y la pregunta obliga. ¿La marihuana es legal o no es ¿O no legal? es legal? Es una pregunta que es que ya es legal. No. La marihuana sí, directo. La marihuana no es legal. Está en un proceso de regularización que todavía no se regulariza. ¿Por qué? Tiene que pasar por varios factores. Número uno, ¿quién la va a prescribir? ¿Existe el médico especialista en prescribirla? No existe Ah, todavía. ¿no? Se están apenas formando. Entonces, hay muchas personas que se aventuran. Entonces, ¿quién la va a prescribir? ¿En qué diagnósticos? ¿En qué ¿En dosis la base a vas a qué? prescribir? Ajá. Entonces, ¿qué enfermedad? ¿Qué dosis? ¿Cómo te la voy a prescribir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Quién la va a fabricar? ¿Cómo la van a fabricar? ¿Quién la va a distribuir? ¿Quién la va a cosechar? O sea, al momento que regularicemos todos esos factores, entonces podemos pensar en una legalización. Entonces, ahorita primero tenemos que ver quién es el responsable, en qué diagnósticos, cómo, quién la va a vender, cómo la van a vender. Entonces, o sea, todas son cosas que tenemos primero que estar muy seguros de qué va a pasar, porque si no sería muy irresponsable. Ya está legalizada. Y luego, o sea, Claro, y hasta el cultivo. ¿Cómo sabes que el cultivo es libre de pesticidas o que tiene buena calidad para la necesidad médica específica, qué para la tipo de cual se marihuana es, qué está? tipo de cannabis, porque hay varios Ajá. tipos. Entonces, Perdón, y entonces esto del ayer, por ejemplo, en un chat de donde vivo, que nos ayudamos y que ya se cayó un árbol y que está inundada tal calle, se le ocurrió a alguien decir, por eso después de este susto del temblor, recuerden que tengo las microdosis de CBD, que para mí, yo sigo sin entender qué es eso, por favor explíquenme. ¿Por qué se vende abiertamente? ¿Por qué lo venden ahora como que estás cansado, te sientes mal, estás estresado, hubo un terremoto nuevamente y a todos nos sacó de balance? Tómate estas gotitas. ¿Cómo? Sí, todavía está en proceso, no hay una regulación clara. Se habla del consumo terapéutico de cannabinoides y del consumo lúdico, que en México realmente el concepto no existe, ¿no? En México la iniciativa que se creó iba dirigida a personas mayores de edad, ajá. Tanto en el uso terapéutico de la planta, en este caso, ¿no? Y de sus derivados, que son los cannabinoides, ¿no? Tenemos cannabinoides psicoactivos y cannabinoides no psicoactivos, es decir, cannabinoides que producen efectos a nivel del sistema nervioso central. O sea, todos los cannabinoides tienen efectos a nivel del sistema nervioso central, pero hay unos que son psicoactivos, que en este caso es el THC, el tetrahidrocannabinol, que es en este caso la molécula que es psicoactiva, que sí modifica funciones mentales superiores, ¿no? Entre ellas el juicio, el pensamiento, la memoria, la concentración, ¿no? Y están los no psicoactivos, que son el CBD, el que me decías, el cannabidiol. Ajá. Entonces, el cannabidiol no es psicoactivo, no tiene efectos a nivel de las funciones mentales superiores. Tiene otros efectos que, digamos, pueden ser analgésicos, pueden ser efectos relajantes, pueden ser efectos, digamos, que favorezcan el apetito, que puedan inducir el sueño, pero no tienen funciones, digamos, psicoactivas, donde la persona empieza a tener, Alucinar. a lo mejor, no alucinar propiamente, porque tampoco los psicoactivos provocan efectos alucinógenos a menos que sean dosis muy altas, ¿sí? Pero sí hay distorsión de la realidad, ¿no? O sea, de repente no hay, digamos, una percepción real, por ejemplo, de cómo pasa el tiempo, ¿no? O sea, sí se afectan ciertas áreas, por ejemplo, con la memoria, con el aprendizaje, ¿sí? Y más cuando el consumo es a largo plazo, Claro. evidentemente hay ciertas repercusiones a nivel de las funciones mentales superiores, particularmente en la memoria y en el control de impulsos. Y en el caso de los no psicoactivos, o sea, del cannabidiol, es donde más se ha estudiado el empleo terapéutico de estos cannabinoides para tratar, pues, algunas enfermedades terminales, ¿no?
Por Y ejemplo, bueno, son enfermedades que tienen condiciones, dolor, sí. donde ya las personas ya no pueden alimentarse o no tienen apetito. Estas moléculas favorecen que estas funciones se puedan pues mejorar un poco. Por ejemplo, para las personas que tienen epilepsia o algún tipo de convulsiones, Sí, son eh, situaciones también Sí, muy hay estudios especiales. sí, que exacto. indican Sí. que puede tener ese empleo terapéutico. Ujú. Sin embargo, la gente confunde el empleo terapéutico de de los cannabinoides con el uso recreativo y eso Sí, es no, no, algo muy es diferente, otra ¿no? Ahí tenemos Entonces, un cosa. videíto que podemos pasar. sí, ahí A ver, tenemos de hecho un tenemos un video que... video si nos apoyan y Ujú. se me olvida decirles que si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta a través de nuestra red de Facebook, pueden hacerlo. Yo estoy viendo aquí sus comentarios, pero primero vamos a pasar a ver el video si nos ayuda TV One para transmitirlo. Sí, es muy, muy impresionante. A ver. Sí, ese es básicamente el psicoactivo, ¿no? Ujú. Sí, y con los otros, pues está ahorita haciendo mucha investigación. No se espante. Se le avisó que son 2:45. Muy rápido y nos dice estas preguntas que yo estaba tratando de hacer, pero imagínate, si en la cannabis se hace tanta investigación, se está buscando tanta información y todavía no se puede definir si se puede consumir o no se puede consumir libremente, no me imagino con todas las otras sustancias, ¿no? Pero para esto, para el consumo o tener una adicción, ¿qué es eso de la salud mental? ¿Por qué necesitamos tener salud? ¿A qué se refiere el término de salud mental? Cuando hablamos de salud mental, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud mental es el perfecto equilibrio entre el estado físico y el estado mental. Ujú. Y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, son Ujú, definiciones muy, em, digamos, complicadas en términos de que nadie puede encontrarse en un perfecto equilibrio, ¿no? O sea, ujú. la salud mental implica más bien pensar en un concepto de bienestar, ajá, donde la persona puede funcionar adecuadamente, de manera consciente en todas las áreas de su vida, afrontar la atención regular que la vida nos exige, ¿no? Y poder también contribuir de manera social en todas las actividades de nuestra vida cotidiana, Ujú, ¿no? ujú. Creo que ahora el concepto más importante es hablar de bienestar, ¿no? En el campo de la salud mental. Y como ya lo comentaba el doctor Alcocer, en el mes de abril y ya en mayo formalmente se hizo una modificación a la Ley General de Salud y en particular al hablar de la salud mental, ¿no? Entonces, ahora la salud mental es un tema fundamental cuando hablamos de salud en general, o sea, dentro de la salud integral, el área mental es fundamental para que podamos gozar de una salud física apropiada. O sea, lo físico afecta a lo mental y lo mental afecta a lo físico. Entonces, al hablar del concepto de salud mental, tenemos que integrar pues todas las áreas de la personalidad de la Ujú, persona y sobre todo que la gente tenga acceso a todos estos servicios de salud, tanto en términos de salud física y ujú. ahora de salud mental. Muchas de las instituciones o de los centros que atendían adicciones anteriormente, por ejemplo, los centros de atención primaria de las adicciones, los famosos CAPAS, ahora se van a convertir en centros de salud mental, Mm, centros comunitarios de salud mental y adicciones, donde también claro. no solamente no se va a atender por separado adicciones y salud mental, sino que se va a atender de Mm, manera integral. De acuerdo a la evidencia científica, muchos de los problemas de adicciones
están originados de manera primaria por un trastorno mental. Llámese depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención u otras patologías, digamos, mentales que inician durante la infancia o la adolescencia. Entonces, estos problemas o pequeños trastornos mentales, que cualquiera de nosotros podemos ser objeto de ellos, ¿no? Porque todos estamos expuestos a diferentes riesgos en términos de la salud mental, se asocian con el surgimiento del consumo de sustancias psicoactivas o con el abuso del tabaco, del alcohol o de otras sustancias. Sí. Entonces, el tema de salud mental es, digamos, siempre ha sido de manera primaria, y casi siempre va asociado al consumo de drogas. Y al revés, ¿no? Cuando la persona inicia con el consumo de sustancias durante la infancia o la adolescencia, pues puede producir también el surgimiento de otros trastornos mentales. Entonces, el tema de adicciones es un tema de salud mental y es un derecho al que todos tenemos que acceder de manera universal, de manera pues gratuita, ¿no? Siempre protegiendo los derechos humanos de las personas, que es algo fundamental y que es algo muy importante, donde las personas que tienen algún padecimiento, alguna problemática en su salud emocional, en su estado psicológico, puedan ser atendidas de manera inmediata y puedan acceder a estos servicios de salud, pues de manera gratuita también, que es lo que la Ciudad de México le ofrece a todos los habitantes de la ciudad a través de todo el sistema de salud, donde el instituto pues está integrado. Es muy fuerte saber que cuando hablas de un trastorno mental, yo recuerdo cuando era jovencita que llegaron a casa unos psicólogos y todavía alrededor, la familia alrededor decía, pero es que si no están locos, ¿no? ¿Que están enfermos? No, yo no voy porque ¿cómo le voy a platicar a alguien que no conozco de mis problemas y cómo sé que el otro no está loco? Míralo, ya está hasta divorciado y tiene problemas. Es como un asunto. Es el estigma. Es el estigma, ¿no? Pero yo creo, así con lo poco que sé al respecto, que esta pandemia lo que provocó es que el estigma se vaya un poquito reblandeciendo, porque la gente vio que sí tenemos una necesidad de ser más saludables para lograr nuestro bienestar, ¿no? Sí, evidenció la fragilidad pues humana Exacto. de la que todos somos pues sensibles a ella. Sí, la pandemia, el confinamiento pues generó muchos estados de ansiedad, sobre todo, mucha ansiedad, estados incluso de depresión, que destaparon la importancia que tiene la salud mental en la salud integral de las personas, ¿no? Y pues, evidentemente también se incrementó mucho el consumo de sustancias legales, sobre todo en la población femenina, o sea, que estaba en casa, se incrementó el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? El uso de algunos psicofármacos como los ansiolíticos o las benzodiazepinas, ¿no? Entonces, esto, pues, como digo, hizo evidente la necesidad de atender la salud mental en situaciones donde hay mayor riesgo, vulnerabilidad o situaciones de catástrofe social, ¿no? De ahí que en el YAPA, como ya decía el doctor Alcocer, se implementaron las brigadas de apoyo psicoemocional, que estas estuvieron trabajando de manera telefónica y a través de la vía virtual, ¿no? Se creó, bueno, recientemente el instituto creó un sistema de atención que se llama YAPABot, que es un robot, ¿no? Telefónico, que te da contención. No, ese es a través de la línea telefónica. Está un poquito más adelante en la presentación. Si nos ayudan a pasarla para ver para los que datos. puedan conocer un poco acerca de de estos datos que son importantes y sobre todo las líneas de atención. Esta línea es un robot que nos permite contener a la persona y poder referirla de manera inmediata a recibir atención de un especialista. Ajá. Entonces, y esto fue a raíz precisamente de la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entonces, es un sistema que ya se quedó funcionando y que está dando buenos resultados.
Y el instituto también tiene el servicio de atención vía telefónica. Entonces también ahorita, digo, el día de ayer que fue el sismo, Uy, me pues imagino. evidentemente se acentúa más la ansiedad, la angustia, ¿no? La depresión, que son, digamos, los trastornos más sensibles que afectan a las personas, y que cuando hay estas situaciones de alarma, de emergencia, inmediatamente se activa esto junto con la señal de estrés, que es fundamental. El estrés probablemente, aunque no es propiamente un trastorno mental como Pero sí tal, lo provoca. es la señal que detona Sí. el surgimiento de todos los demás trastornos emocionales. Entonces, por eso es que es muy importante el que podamos estar bien enterados de los sistemas de atención virtual y remota que existen en general, y en particular los que ofrece el YAPA, ¿no? Ajá. Para toda la población. Fíjate que nos pregunta aquí Maya Galveston. Doctor, los CAPAS están ubicados por alcaldías. Sí. ¿Cómo es el proceso de atención y a partir de qué edad se brinda esta atención? ¿Es únicamente para problemas de adicciones? O sea, ya venimos enfocados, bueno, sí están todas las alcaldías, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, están generalmente donde están los centros de salud, ahí tenemos los UNEMES CAPA, es totalmente gratuito, la persona que tenga la necesidad o tenga una duda puede acercarse, sacar su cita de manera gratuita, no tiene que ser por medio de interconsulta, porque yo creo que por ahí se refiere que si tiene que ser remitido por algún Por otro alguien. especialista o por el instituto, no. Si la Directo. persona dice, yo tengo la necesidad de quiero ir a un MK que me queda a 5 minutos de mi casa, va, saca su cita y generalmente los atienden al instante, normalmente. La red de atención de los centros de atención primaria de las adicciones es la red más grande en México. Ajá. A nivel nacional se cuenta con más de 300 centros en todo el Wow. país, y En todo aquí el en la país. Ciudad de México, como ya lo dijo el doctor, casi 30. Entonces, en las siguientes diapositivas hay un plano, un mapa de aquí de la Ciudad de México. La siguiente, un poquito más adelante, de dónde están más o menos ubicados los centros de atención primaria a las adicciones. Aquí están algunos servicios en los que estamos nosotros en el instituto, muy cercanos a ellos, y es, digamos, que toda la infraestructura de apoyo vía telefónica, vía virtual, que ofrece la Ciudad de México para todos los habitantes de la ciudad en términos de salud mental, y donde pueden solicitar apoyo, incluso los casos de depresión, y aquellos casos que puedan convertirse en una situación de riesgo más alto ya sea por ideación o intento suicida. Hay que recurrir a estos sistemas de atención telefónica para que pueda haber una intervención inmediata. Y en la siguiente diapositiva está la red de atención de los UNEMES CAPAS. Aquí, Wow. bueno, aquí están tanto los públicos como privados, ¿no? Pero todos los que son en puntos Rojos. rojos, perdón, son todos los UNEMES CAPAS que están distribuidos pues prácticamente en todas las alcaldías, y a donde ustedes pueden recurrir de manera directa a recibir atención especializada en términos de salud mental y de adicciones. Obviamente el instituto también les ofrece atención presencial. Pueden ustedes asistir a nuestras instalaciones ahí en Río Miscuac 342, en la colonia Acacias, ahí Avenida Universidad y Circuito Interior, y les haremos una valoración y los referimos de manera muy exacta al UNEM CAPAS más cercano a su domicilio, o pueden consultar la página del instituto también. La página del instituto es www.yapa.cdmx, y ahí pueden ustedes ver el directorio de los centros y conocer los domicilios específicos de cada uno, y ver cuál es el que está más cercano, o llamarnos por teléfono al 55 46 31 30 35, y ahí les podemos decir cuál es el centro de atención de salud mental y adicciones más cercanos a su domicilio. Ay, muchas gracias por estos datos. Nos dice Ale Ontiveros Gamboa, muchas gracias por todas estas fuentes y sistemas de atención e información. ¿Por qué no se hace más difusión de ellas, así como los anuncios de cigarrillo y alcohol? Pues porque cuestan mucho dinero hacer la difusión. Y se han visto, hay muchos anuncios ahorita de CONADIC, que es la línea de la vida,
estamos nosotros Sí, también con todo es eso, muy estamos bueno. tratando de que Ajá. exista más difusión, estamos Sí. luchando por todo ello. Bueno, lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Por Sí, ejemplo, así A es. través de estos gracias a TV canales. UAM y a nuestras Pero autoridades. también nos pueden ustedes ayudar a difundir estos servicios, ¿no? Exacto, de boca en boca, Sí, este, todos somos responsables. todos somos responsables, y todos somos responsables de saber que el otro se siente mal y decirle, oye, hay un lugar, hay un Acude a tal sitio, lugar, hay claro. alguien que te puede apoyar. Así es. Háblalo. Quizá yo no soy la mejor persona. El otro día un amigo me decía, es que la estoy pasando mal, mi mujer me dejó, y bueno, lo que le pasa a todas las personas. Dice, ¿sabes quién me puede ayudar? Le digo, pues hay líneas de ayuda, pero no tengo dinero, pero hay gratuitas. Así es. Pero ya pasó un mes, le digo, ¿cómo vas? Ya con mis amigos me fui a la cantina y lo arreglé. Dije, no puede ser, ¿no? Salidas falsas, ¿no? Sí, porque cantina, amigos, Sí, solo se contuvo un momento falsamente, pero no se atendió no, no se atendió. su necesidad emocional Así es. para estar en bienestar ante la circunstancia que le está Así es. sucediendo. Entonces, entender que hay especialistas, que hay, así como el dentista atiende mis dientes, el cardiólogo el corazón, el contador las cuentas y paga los impuestos, existen los especialistas en salud mental, psicólogos, psiquiatras, médicos, que pueden, bueno, no pueden, tienen las herramientas para poder contener y direccionar como hacia dónde nos podemos dirigir para estar mucho mejor, perdón. Claro. Entonces, déjame, tengo algunas otras cosas. Dice, los felicito por esta gran plática. Supe de alguien que inconscientemente se hizo adicto a un medicamento, no recuerdo el nombre. Le costó mucho trabajo aceptar que era adicto. Sin embargo, ya se está tratando y mejorando. Gracias por difundir estos temas que salvan vidas. Gracias, Daniel Miranda. Alion Tiveros nos dice, buenas tardes. En el instituto manejan programas, pláticas, talleres, conferencias o charlas dirigidas a los docentes. Pueden ir directamente a participar en las escuelas con los profesores. Muchos maestros no saben manejar ni tienen la información adecuada desde la perspectiva psicológica de sus alumnos. Sí, por supuesto. Muchas Tenemos gracias. una dirección de capacitación y profesionalización. De las partes que nos interesa mucho, es una pregunta muy bien realizada. Nos interesa mucho trabajar con los maestros, porque ellos van a ser quienes nos van a ayudar a difundir todo esto. Sí, Entonces, son los que tienen a la sí. población cautiva. Y podemos ir nosotros, ya sea a las escuelas, a dar la capacitación, dar las pláticas, o los invitamos al instituto. Tenemos aulas de capacitación en las cuales los podemos capacitar de acuerdo a una necesidad específica, ¿eh? Y vamos a tener otra plática pendiente, Sí. porque tenemos que platicar de los diferentes tipos de población que atendemos, que es diversa, y de los centros residenciales también, donde se interna la gente cuando ya es un problema mayor. Eso va a ¡Ay, ser qué fuerte! una segunda Sí. plática. También me imagino que si ustedes hicieran, bueno, estamos en proceso de generar un convenio con la UAM. Sí. ¿Qué es lo que puede la UAM con ustedes hacer en conjunto para finalmente ayudar a la población? Que es lo que nos compete Todo el a ambos. programa preventivo del instituto, que básicamente va muy situado en la reducción de riesgos, que la prevención fundamentalmente está relacionada con lo que nosotros le llamamos prevención universal, que va dirigida a la población en general. La prevención selectiva, que va enfocada más a los niños, las niñas y los adolescentes. Ajá. Y también a toda la población que está en escuelas, que es trabajar todos los temas que están relacionados con factores de protección, que van a favorecer el surgimiento o retardar la edad de inicio de contacto con el tabaco, con el alcohol o con otro tipo de sustancias psicoactivas. Entonces, impartimos conferencias, pláticas, talleres, cursos a nivel preventivo con todas esas poblaciones, con diferentes temáticas relacionadas con el tema de salud mental, con el tema de adicciones. Ajá. Tenemos programas muy específicos para niños, por ejemplo. Ahorita estamos trabajando con un programa que se llama Monstruos, ¿no? Que es un paquete preventivo para niños, donde digamos, se hace una analogía entre un monstruo. Cada droga tiene un tipo de monstruo y estos monstruos Los monstruos sí existen. sí existen, ¿no? Y bueno, a veces suelen ser más peligrosos que un Exacto. producto de la imaginación, ¿no? Entonces, con los niños trabajamos esta parte Claro.
¿no? Desarrollando mucho esta cuestión de la imaginación, pero sobre todo a través del cuento, digamos. Son pequeños cuentos donde se habla acerca de cada uno de estos monstruos. O sea, el tabaco, el alcohol y cada una de las drogas tiene un monstruo. Y cómo ese monstruo provoca ciertos daños, ¿no? A nuestra salud. Y cómo podemos contrarrestar esos monstruos, que es lo más importante. Ajá. Uy, pues bueno, para nuestra universidad hay mucho interés, lo han dicho nuestras autoridades, el doctor Soria y la doctora Angélica, que es la secretaria de la unidad, han dicho que les interesa mucho la salud mental de la comunidad. Entonces creo que se encamina bien estos esfuerzos de poder vincularnos. Antes de que se vayan, y bueno, hay algunos comentarios de qué padre que están por aquí, que se hagan estas observaciones, qué interesantes. Hay veces que no sabemos cuáles son las drogas y qué son las adicciones o esta importancia de la salud mental y ahora lo del bienestar. Y te quiero preguntar, Pablo, una cosa. Cuando estabas estudiando aquí en la UAM Xochimilco, ¿en algún momento te visualizaste involucrado en el manejo de adicciones? No propiamente, me gustaba más el campo de la salud mental, pero bueno, ya lo vimos que las adicciones es un tema muy amplio de salud mental. Y sí, digo, no específicamente acá, pero me llamaba mucho la clínica y entonces el abordaje y el tratamiento de adicciones, pues es el campo clínico. Y luego con la maestría en salud de los trabajadores, sí, que descubriste que tenemos condiciones tremendas en muchos sitios, no aquí, de sí, trabajo que sí, incluso este tema del trabajo, o sea, la salud mental en el trabajo es muy importante, ¿no? Ahora, bueno, ya surgió la norma 035, ¿no? Que es para atender todos los factores de riesgo psicosocial. Entonces, el trabajo, pues bueno, es un problema también. Incluso hay un trastorno que tiene que ver con una conducta compulsiva hacia el trabajo, ¿no? Que le llaman workaholics, ¿no? Exacto. Pero son conductas compulsivas que también a través de la clínica hay que abordar, pero sobre todo los temas de bienestar de bienestar laboral, ¿no? Ahora, ¿no? Porque también hay condiciones de trabajo muy riesgosas, muy peligrosas, que pues también llevan a las personas a abusar de sustancias, ¿no? Sí. Para poder rendir. Hace poco hicimos una brigada en la central de abastos, ¿no? La central de abastos ya saben que es el mercado más grande del mundo, Sí. ¿no? Es una ciudad, la central de abastos, y hay muchas problemáticas de salud en general, ¿no? Y entre esas, pues bueno, el abuso de sustancias, ¿no? Entonces, hicimos un recorrido, llegamos muchos servicios para los trabajadores que tienen jornadas muy fuertes, entonces hicimos detección y canalización temprana, No, hombre. ¿no? Como parte del programa que la doctora Claudia Sheinbaum lleva a cabo en toda la ciudad para atender a las poblaciones más vulnerables, como decía el doctor Alcocer, Claro. ¿no? Atendemos a las poblaciones más vulnerables porque es una misión que tiene el gobierno de la Ciudad de México de atender a las poblaciones pues que tienen menos recursos, Sí, ¿sí? y más problemáticas Más que Y que atender, presentan ¿no? mayores problemas. Sí, y doctor, finalmente, ¿qué se siente ahora dirigir una institución que es tan compleja? Porque no es estar en el escritorio. Así es. Es una oportunidad que me da la vida. Hablando en mi persona, es una oportunidad que me da la vida de poder salvar vidas, de poder ayudar. Yo creo que no hay satisfacción más grande que poder ayudar a las personas. Y ver esos casos de éxito, como lo comentaba, que las personas vean que sí se puede, no hay mejor retribución que ver eso. Entonces, pues, estoy muy agradecido con la vida por esta oportunidad que me dan y pues echarle muchas ganas, como dicen, para Sí, salir adelante con tener todo mucha esto. salud mental para poder contener todo lo que surge. Pues yo les agradezco muchísimo, agradezco a quien ha estado por aquí, Carly Torres, Saúl PM, Marcela Jaimes, Georgina Mar, MKZ, Aleon Tiveros, Daniel Miranda, Maya Galvez, Toneli Cabrera, a León Tiveros otra vez, Omar Salazar, ay, Educa, pues sí tenemos varios haciendo agradeciendo, felicidades por este trabajo, qué padre que existe el instituto, muchas gracias por compartir todo esto, felicidades por tu trabajo, Pablo, a León Tiveros.
Y bueno, muchos que nos pusieron manitas y corazoncitos. Ale que no puedo ver Ontiveros su es nombre. una compañera egresada también de aquí de la UAM, que también es psicóloga Ah, y qué es padre. psicoterapeuta, ¿no? También un saludo, ¿no? A toda la comunidad de estudiantes de la UAM, de egresados de la UAM, Xochimilco en particular, ¿no? Que todos están muy enfocados al campo de la salud mental, por cierto. Sí, muy comprometidos. Ya se los va a encontrar más Sí. en el camino porque sí hay mucho compromiso. Y también se me olvidó comentar que también hay proyectos de servicio social en el instituto en el Sí. cual se pueden incorporar nuestros estudiantes de las diversas licenciaturas, no solo psicología, comunicación, diseño, medicina, bueno, no medicina, creo que Sí, está regulado. servicio También social- medicina. servicio social y Ah, mira prácticas. qué interesante. Bueno, eso es lo que queremos ya Ajá. abrir ahora con la UAM, ¿no? Porque también tenemos un proyecto que es el proyecto de medicina social, ¿no? Donde la intención es que el médico pues también se acerque a la comunidad, ¿no? Y podamos brindar servicios de primer nivel, que es lo que estamos haciendo A nivel de también atención, sí. con la Secretaría de Salud, que es el programa que tiene la Secretaría de Salud de manera permanente. Entonces, pueden hacer servicio social con nosotros, servicio social y práctica. Una buena Sí, tenemos en el oportunidad. instituto personas egresadas, tenemos una jefe de departamento, Fernanda Velarde, que es socióloga de aquí, recién egresada de la universidad. Ah, o sea, mira. Bueno, Ajá. gente muchos valiosa. egresados de aquí de la UAM. Sí, sí, sí. Es que somos muy, Sí, muy pues, amorosos con la sí. sociedad, entonces Y en la por Secretaría de eso Salud no andamos se en diga, esos hay más proyectos. todavía. Sí, pues la Sí. doctora Oliva. La pues, doctora ¿qué podemos Oliva, Pues ¿no? sí, Sí. sí, seguro se está haciendo un muy Sí. buen papel. Pues yo les agradezco mucho, doctor Alcocer, No, muchas gracias. maestro Pablo Ceci, Push, mucho gusto. y les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en esta transmisión y a nuestro equipo maravilloso de TV Guam. Gracias por la transmisión. A nuestras autoridades, a la maestra Angélica Buendía, secretaria de la unidad, la coordinadora de extensión universitaria, la doctora Elsa Muñiz y por supuesto al doctor Javier Soria, quien es el rector de la unidad Xochimilco. Les agradezco su presencia. Esta es la última sesión este trimestre y nos reincorporamos en octubre para el inicio de todas las transmisiones de divulgación de la ciencia a través de Facebook de la Coordinación de Extensión Universitaria en esta UAM Xochimilco. Muchas gracias por este trimestre a todos los que nos han seguido y muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Muchas Hasta luego, gracias. muchas gracias. Bye.